Muchas gracias, Óscar Ayerbre. Qué gusto verlo y saludarlo. ¿Cómo está usted, Óscar? Y muy puntual vamos a tratar el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Aún el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue funcionando o continúa, ¿no?, con la falta de un vocal. Tiene un vocal menos para instalarse en su cuerpo y en su estructura de gestión y en su organización institucional. La Asamblea Nacional ha consultado a la o consultará a la Procuraduría General sobre la posesión de los suplentes. Entre los suplentes está David Rosero u Óscar Ayerbe. ¿Quién es quién? ¿Óscar o David? ¿Quién se va a posesionar? Cuénteme cuáles los antecedentes de hecho o de derecho respecto a este tema. Bienvenido, bienvenido, Óscar. David contra Goliat, entonces. Más o menos. Bueno, es histórico e insólito, pero así está pasando. Por primera vez en la historia de la Asamblea Nacional, y yo diría de cualquier congreso en la República, se hace una consulta sobre un texto legal que es absolutamente claro, nítido, que no exige ni demanda ninguna interpretación. Mira lo que dice el artículo 15 de la LOCEP. La servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al sector público en un periodo de 2 años. Es decir, no podrá cumplir ninguna función por 2 años en ninguna institución. Contados a partir de la Mucho fecha menos de... regresar, mucho menos regresar en la institución de donde fue destituido, ¿no? Así dice la ley, contados a partir de la fecha de su destitución, pero, es un gran pero, su reingreso no podrá darse a la institución de Estado de la cual fue destituido. Y él fue Recuerda destituido del que, Consejo de Participación Ciudadana. recuerda que el 23 de enero de 2023, la Corte Constitucional, con sentencia ya ejecutoriada, destituye a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana por desacato grave de una sentencia de la propia institución y, por tanto, a todos los destituye. Ah, por tanto, todos tienen la misma sanción. Manda el Consejo de Participación una notificación al Ministerio del Trabajo y les dice que en virtud del artículo 15 están destituidos por 2 causales. La una, el hecho cierto que no podrán estar trabajando en ninguna institución de Estado 2 años. Y segundo, que a esa institución jamás podrán reintegrarse. Así dice la ley. Entonces, Hernán Ulloa, María Fernández, Sofía Almeida, Juan Dávalos, Ivette Estupiñán, Francisco Bravo y David Rosero Minda tienen esa misma condición. Tanto es así que la Asamblea Nacional en septiembre pasado convoca a, Eduardo Franco Lor a que se posesione, a Óscar Ayerbe a que se posesione y elimina, no le convoca a David Rosero Monroy. ¿Y por qué usted no se posesionó en esa época, Óscar? Cuéntele al país. Y porque me pareció, como me convocaron el día domingo y yo no estaba habilitado, o sea, no estaba en condiciones de concurrir a la asamblea, le mandé una comunicación a Henry Klompe diciéndole eso expresamente, que no podía concurrir ese día y que estaría disponible pues el momento que él me convoque, y así fue. Y entonces, curiosamente, como es la vida, ese día que se posiciona Eduardo Franco Lor, en la tarde lo destituyen. Recuerda que ese mismo día el juez Fernando, Fernando Muñoz destituye a 3 vocales principales, que era Yadira Saltos, a Franco Eduardo Lor, que fungía de alterno, a Augusto Verduga y a Bielka Párraga. Y entonces fue destituido ese mismo día. A mí me parecía Bueno, que pero era dígale todo al hecho. país por qué lo destituyeron.
Esto es Claro, importante porque detrás de lo que ocurre hoy por lo lo destituyó y que fue, y que fue ratificado entonces por el propio Pleno hace más o menos unas 3 semanas. El Pleno determinó ratificar la sentencia frente a la apelación que presentaron los 4 miembros de la Liga Azul, y era porque habían violado la ley a vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral, auspiciados por una organización política como es el correísmo, y por lo tanto, por violación de la ley y la Constitución, fueron destituidos de la institución. ahora, Recuerda que Oscar, esta institución confirma, a ver, Oscar, esta institución confirma que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está politizado. Que la desde causa de luego, exclusión siempre, de esos miembros siempre, es porque han participado vinculado a un partido político, a la Liga Azul, como llaman. siempre ha habido problemas con esta institución, no por su obligación constitucional de la participación ciudadana o la rendición de Ha sido por cuentas o origen y las legitimidad investigaciones de de sus las representantes. denuncias de los ciudadanos, y peor aún por el impulso, capacitación para que los ciudadanos seamos actores y no espectadores en las decisiones de gobierno a nivel parroquial, cantonal, provincial o nacional. No, han metido la mano principalmente porque han querido nombrar o tratar de nombrar o incluir personas cuya designación le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, Contralor, Procurador, Fiscal, Consejo Nacional Electoral, superintendencias, etcétera, etcétera. Y ahí ha estado el verdadero problema. Entonces, no se resignan los poderosos intereses políticos, y también, lamentablemente, algunos de sus propios miembros han caído en la trampa de no representar a los ciudadanos, sino a otro tipo de intereses. Y por lo tanto, fíjate que es la única institución en la historia del país que han tenido 18 de sus miembros destituidos, sea por Impresionante. la Asamblea Nacional o por el propio Tribunal Contencioso Electoral. Y por lo tanto, en ese escenario, eh, ninguno de ellos puede regresar a esa institución. Puedes imaginarte, mira tú al futuro, que destituidos fiscales o jueces puedan regresar a través del Consejo de la Judicatura al sistema jurisdiccional ecuatoriano. Esto no se ha dado nunca. Ahora, Oscar, 18 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, o sea, consejeros han sido destituidos. Pero este Consejo de Participación Ciudadana, que es el epicentro de toda la metedura de mano de la política y del poder para efecto de lograr el control en autoridades de la quinta función del Estado, que son la función de transparencia y control social, no desaparece, ni con consultas. Y No, hay no, interés en hacerlo no. desaparecer. Se ha consultado hasta para Fíjate. que desaparezca y no ha podido. Sí, fíjate que muchos de los eh, interesados han pretendido y han sugerido su desaparición. Pues Sí, que lo hagan de la manera constitucional como como fue debería creado, ¿no? hacerse. Claro. Pero mientras exista, yo voy a proponer inmediatamente que me posicione como vocal principal, que ese es el verdadero meollo de este lío. Así Me es. quiere posicionar a una persona que, si tuviera todos los requisitos, Óscar Ayerbe jamás estuviera pretendiendo que lo posicione, Si porque fuera recuerda que afecto, hay... si fuera afecto usted a Revolución Ciudadana ya estuviera posicionado, Oscar. Sí, hay que recordar que en este momento el Consejo de Participación exhortó a la Asamblea Nacional, le dijo: señores, no tenemos a los suficientes vocales principales y Así es, suplentes para poder funcionar, porque la Constitución dice 7 principales, 7 suplentes. correcto. Resulta que en el caso de los 3 hombres les falta uno, y en este caso falta Óscar Ayerbe. Pero además deben posicionarse Johnny Escobar, Andrés Mendoza y Roger Vallejo, Ya. ¿no? Lo que trato de decir es que Óscar Ayerbe se va a posicionar de todas maneras.
sea de principal, que es lo que le corresponde, o primer alterno, primer suplente. Es que Ya. no me pueden sacar fuera de la, O sea, de la tiene que institución. posesionarlo, cueste lo que cueste. ¿Y qué pasa si la Procuraduría dice, señor, no debe de posesionar al señor ayer? Bueno, lo que pasa es que el Procurador General del Estado ya ha emitido criterios sobre este mismo tema en otros casos y por lo Ah, ya. tanto la interpretación del artículo 15 de la LOCEP es Es tan clarísimo. contundente, es tan claro, que es esa consulta que hizo el propio Consejo de Participación Ciudadana al Procurador, recordarás, señor Procurador, ¿podemos o no hacer eh, concursos de selección para poder reemplazar a los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral en virtud de que están en permanente procesos electorales y por lo tanto tienen inmunidad? ¿Podemos hacer el concurso, sí o no? Es que Diana Tamaín les tenía amenazado que si lo hacían, entonces iban a ser destituidos. Y el procurador les responde y le dice, por favor, dice, nada tiene que ver la responsabilidad constitucional de administrar un proceso electoral que es el Consejo Nacional Electoral y he comparado con el de seleccionar sus consejeros para reemplazarlos de manera legal y constitucional. Recuerda que en el caso de ese organismo han pasado ya cerca de 4 años y no ha habido cómo reemplazar a los dos Así, primeros así. vocales, a los dos Vale. primeros. Y luego le hacen otra pregunta, dice, señor procurador, ¿podemos o no unir los dos concursos, el primero y el segundo? Se ha de Sí, haber cogido los pelos. El procurador dice y les responde y les dice, por favor, pueden hacer uno solo, ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar todo, tampoco. pues Claro, hágalo, ¿no es cierto? claro. Pues hasta este momento no han hecho ni lo uno ni lo otro, ni los dos, Y ni están los dos con prorrogados. reemplazo, ni los otros tres, ahora están todos. Y recuerda que los primeros que tenían prorrogarse era Pita y Atamaín, Claro, ¿no? así Y, es. y luego Atamaín hace una nueva consulta, ¿no? Eh, para ver si se quedaban o no. Y el procurador es taxativo, les dice que no, pues, Bueno, dígame porque una ellos cosa. tienen alternos. Oscar, ¿a quién le interesa? Esto es muy puntual, que sea posesionado David Rosero. Bueno, mira, él ha tenido acercamientos con algunos asambleístas y por lo tanto creen que esta es la oportunidad de, de manejar un tema de esta naturaleza. Yo finalmente te digo, no, eh, no tengo ningún apuro para sentarme ahí desde el punto de vista de impulsar nada que no sea estrictamente legal. Por eso lo hice Ya. público y por eso le pedí a la presidenta de la Asamblea Nacional reunirnos. Ella ha tomado la decisión de hacer una consulta al Procurador General del Estado. Respeto esa decisión y que el procurador se pronuncie, yo no tengo ningún inconveniente, pero me parece insólito, único, especialísimo. Recuerda que la Asamblea Nacional debería tener los constitucionalistas, los juristas más prominentes del país, porque ellos son responsables de elaborar leyes en el Ecuador, pues. ¿Cómo no van a tener criterio jurídico si ya en primera instancia, en septiembre del 2023, determinaron que Rosero no podía ser posicionado y me convocan a mí, a Óscar Ayerbe y a Eduardo Francolor para que se posicione? Claro, ¿Y cómo es ya cómo estuviera es que ya posesionado usted, pues. cómo es que ya lo eliminaron? Y ahora todos se quedan quietos y entonces dice, hay que consultar porque hay alguna duda de a lo mejor se violente algún derecho de alguien porque no mencionan Claro, de quién ni nada. Digo, está bien, pues que lo hagan, yo bueno, no que lo tengo haga. problema, que sea el procurador general. ¿Qué tiempo ¿Cómo? tiene el procurador para pronunciarse, Oscar, que ya se lo está Verás, terminando el tiempo? verás, podrían demorarse 1 o 2 años o 3 años, No, lo que quiera. no me diga. Ya cuando el periodo ha Pero, terminado. pero, pero verás, hay un problema, un pequeñísimo detalle, ¿no? Ya, Es que todas las comisiones que tiene el organismo para el nombramiento de sus dignidades, si es fiscal, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, demandan que sus 7 miembros
tengan sus delegados en esas comisiones. Pues falto yo, no van a poder avanzar, No van porque a poder, todo lo que no hagan van a conformar las será comisiones. ilegal. Ahora imagínate que cuando se viola la ley, hay una acción por incumplimiento de norma expresa que tú puedes recurrir a la Corte Constitucional. Y lo que yo Eso no le iba a quiero es decir. que existan otros destituidos, más de los que ya ha habido. Entonces, lo lógico es que tanto el Consejo de Participación Ciudadana, suponiendo que en el evento no consentido es posesionado David Rosero, cuando llegue ese expediente al Consejo de Participación, el Departamento de Recursos Humanos tiene la obligación de revisar todo el Claro. expediente para emitir la acción de personal. Y todos los que estén involucrados en violar el artículo 15 Van a serán ser destituidos, van a destituidos. ser destituidos. Puedes imaginar. Qué círculo Entonces, vicioso. Muy yo, bien. yo te digo, estoy absolutamente en mis temas de lucha de temas de causas justas. Ya en la Asamblea Nacional, el día lunes, hemos sido convocados la asociación para impulsar en segundo debate la ley del COA, que va a beneficiar a 655,000 a deudores de buena fe en todo el país que están Qué ahorcados con temas interesante. coactivos. Qué Y hemos interesante. Mire, venido mire, luchando mire, más de Oscar. un año, más de un Oscar, año. hablando de tema coactivo y usted que siempre está en defensa de las causas sociales que afectan a las grandes mayorías, es un abuso la acción coactiva que se entrega a instituciones que no tienen por qué tenerla. ¿Cómo es posible que la Comisión de Tránsito tenga acción coactiva? Se te mete en tus cuentas sin notificación, sin nada, hasta los jubilados, que es prohibido tocarle ese recurso por ley, no le retienen los dineros de cobro de infracciones. Bueno, alguien tiene que hacer algo en la asamblea, lo hemos denunciado permanentemente. Créeme que se ha convertido casi en una mafia de Una, extorsión. una mafia Afecta. extorsiva. Solo Tiene te razón. doy en 30 segundos un ejemplo. Una señora debe 100,000 con intereses y todo porque no ha podido pagar, debe 220,000. Eso es Tenía anatosismo. una garantía, verás, tenía una garantía de un terreno avaluado por ellos originalmente en 200,000. Es decir, podía pagar todo el capital original y hasta los intereses. Pues a través de triquiñuelas dolosas, venden finalmente el terreno estos encargados de la coactiva y de Correcto. los embargos en $30,000, que A ver, solo Oscar, alcanzó para pagar los gastos judiciales y correcto. quedó el Oscar, se nos ha capital y terminado los el tiempo, intereses pero intactos. Oscar, quiero comprometerlo, se nos ha terminado el tiempo, para el día martes volver a conversar sobre este tema, Con sobre esta todo gusto, iniciativa que nos parece interesante y de gran con todo contenido gusto, social, con para todo gusto. realmente conocer cuál es el alcance y la motivación de esta propuesta que usted está llevando adelante. Oscar, Es muchísimas, impresionante porque muchísimas, afecta, va a ayudar a más de 600,000 personas naturales y jurídicas que están ahorcadas con una soga al cuello para así, mover un papel, plata por debajo a los alguaciles, al secretario, a los que tienen los juicios, etcétera. Es terrible, muy bien. terrible. Bien, Oscar, Gracias. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuídese. Nos vemos el día martes para Con continuar todo con este gusto, con interesante todo día. gusto.